A ver, banda, antes de entrarle al chisme sabroso de Alonso, quiero preguntarles algo. ¿Ustedes también sienten que a veces la Fórmula 1 es como una telenovela, pero con coches de 300 km por hora? Porque lo de Aston Martin últimamente parece sacado de un guión de Televisa. Un fin de semana están en el suelo, al siguiente resurgen como el Fénix. Y claro, el protagonista de este novelón no podía ser otro más que don Fernando Alonso. Pero, ojo, tampoco hay que pasarse de fanáticos. Yo sé que muchos lo idolatran como si fuera una mezcla de Jesucristo con Ayrton Senna, y otros lo odian como si todavía les debiera lana desde 2007. Yo, la neta, me pongo en medio. Lo admiro porque es un guerrero con 43 años que todavía saca resultados de donde parece que no hay nada, pero tampoco cierro los ojos cuando Aston Martin la riega feo. Y justo eso pasó entre Spa y Hungría, de verse como un carrito chocón en Bélgica a clavar un quinto lugar que nos hizo a todos levantar la ceja y decir, ¿a poco sí? Y ya que estamos arrancando, déjenme soltarles el recordatorio incómodo. Más del 90% de los que ven estos videos no están suscritos al canal. No manchen. Si ya están aquí, echándole oreja a las historias de F1 sin filtro y con cotorreo, ¿por qué no pican el botón de suscribirse? No cobra, no muerde, y a mí me da chance de seguir armando estos análisis con sabor a barrio. Ahora sí, vamos de lleno. En Spa, el Aston Martin AMR25 estaba tan indefenso que parecía carrito de golf sin batería. Eliminado en la Q1, más lento que un tráiler en subida, y con un déficit de más de 12 km por hora en recta respecto a Ferrari y McLaren. 12 kilómetros, banda, en Fórmula 1 es como si jugaras fútbol con uno menos. Alonso trataba de defenderse, pero cada que lo intentaba, hasta los Haas se lo comían fácil. La vibra era desoladora, el equipo bajoneado, el coche inútil y la moral al piso. Pero, corte a la semana siguiente en Hungría, y ¡pum!, transformación digna de la Rosa de Guadalupe. Alonso, con la espalda medio molesta y todo, se subió al coche y de repente encontró un bólido competitivo. Desde las prácticas se veía más sólido, y en carrera mantuvo un ritmo estable que lo puso como el mejor del resto, atrás de los tres equipos top. Fue tan repentino que hasta el propio Alonso dijo algo que te deja pensando, lo bueno es que fuimos rápidos. Lo malo es que no sabemos por qué. O sea, imagínate, das un carrerón, pero ni tú sabes qué demonios pasó. Y ahí empieza el chisme sabroso. No fue magia, no fue un upgrade milagroso salido de Silverstone, fue un mecánico. Sí, banda, un mecánico de esos que casi nunca salen en la foto, tuvo la valentía de decir, ¿y si le movemos tantito a la suspensión trasera? Capaz que ganamos tracción. Y dicho y hecho, ajustaron la rigidez, y el coche se volvió otro. Esa simpleza fue la que cambió todo, mejor salida de curva, menos degradación de llantas, y un Alonso que pudo pisar antes el acelerador sin que el coche se descontrolara. Yo sé que muchos piensan que la Fórmula 1 se define en túneles de viento de millones de dólares o en simulaciones con supercomputadoras, pero aquí tenemos un recordatorio brutal. A veces, lo que marca la diferencia es la experiencia y las agallas de alguien en el box. Y pregunto a ustedes, ¿qué prefieren? ¿Un ingeniero clavado en gráficas o un mecánico con callo que diga vamos a probarle así? Porque en Hungría, la diferencia la hizo el que se animó. Lo más loco es como la combinación del nuevo alerón delantero, que ya habían usado en Spa sin éxito, con el ajuste en suspensión creó un equilibrio perfecto. El alerón daba más carga en curvas, la suspensión permitía aprovechar esa carga sin hacer que el coche patinara, y así el AMR25 frenaba mejor, giraba con más confianza y salía con más punch. Y aquí, yo me pongo en modo aguafiestas objetivo, no hay que emocionarnos de más. Porque sí, Hungría fue un éxito, pero ¿qué tal que solo fue un destello aislado? ¿Qué pasa si en Zandvoort volvemos a ver el Aston arrastrándose como en Bélgica? Y justo ahí está la bronca. Zandvoort, banda, es una pista rarísima, mucha carga aerodinámica, curvas peraltadas con hasta 6G de fuerza lateral y pocas chances reales de adelantar. Si el coche no tiene velocidad punta, Alonso podría quedar atrapado en trenecitos de DRS y adiós a la fiesta. O sea, puede ser la confirmación de que Hungría fue el renacer o que todo fue un espejismo. Pero díganme ustedes, ¿creen que Aston Martin ya encontró la receta mágica o solo fue un golpe de suerte? Porque yo, la neta, estoy dividido. Miren,
Banda, la Fórmula 1 es un deporte de detalles microscópicos que luego se traducen en diferencias gigantescas. Y lo de Aston Martin entre Spa y Hungría fue como si un día tu compa llega a la reta con un bocho destartalado, y a la semana siguiente aparece con un Mustang tuneado. Todos se quedan con cara de, ¿qué le moviste, compadre? Pues justo eso pasó. En Spa, los datos de la FIA no mentían. El déficit de velocidad punta era de más de 12 km por hora respecto a Ferrari y McLaren. 12. En un deporte donde una diferencia de 2 km por hora ya te puede condenar al fondo de la parrilla, eso era una vergüenza. Alonso y Stroll parecían estar corriendo con freno de mano. Cada vez que llegaba a una recta, los demás se los comían vivos. Fue el retrato más duro de la temporada, y los analistas ya andaban diciendo, se acabó el proyecto verde, esto ya no levanta. Pero en Budapest, aguas. Porque ahí la cosa cambió radical. Alonso rodó a un ritmo sostenido de apenas 3 décimas por vuelta respecto al Ferrari. ¿Se dan cuenta lo que significa eso? 8 décimas de mejora por vuelta en comparación con Spa. O sea, no hablamos de un ajuste menor, hablamos de una transformación completa del coche. Y aquí no hay magia, la explicación estaba en esa mezcla entre el nuevo alerón delantero y el famoso ajuste de suspensión. Ahora, lo que a mí me brinca es esto. El alerón delantero ya estaba en Spa. Y ahí no funcionó para nada. Entonces, ¿qué pasó? Pues que en Bélgica, el déficit de velocidad era tan criminal que la carga extra del alerón solo lo hizo más lento en recta. En cambio, en Hungría, que es un circuito de curvas enlazadas y poquitas rectas largas, esa carga aerodinámica fue perfecta. Y, al combinarlo con la suspensión trasera más rígida, de repente el coche empezó a girar mejor y salir de curvas como si trajera turbo. Los números lo confirman. Alonso prácticamente no usó el DRS para adelantar en Hungría. ¿Qué significa eso? Que el coche seguía igual de flojo en velocidad punta, pero tenía tanto punch en curvas que podía defender posición y mantenerse en ritmo. Esa es la magia. No corrigieron la debilidad, pero potenciaron la fortaleza hasta compensarla. Y eso, en Fórmula 1, es de genios. Aquí es donde yo me pongo a filosofar. ¿Qué es más valioso en un equipo, la ingeniería de millones de dólares en la fábrica o la intuición de alguien en el garaje? Porque Hungría nos dio la respuesta incómoda. El salto no fue por una supercomputadora, fue por un mecánico que dijo ajustemos esto tantito. Y eso, aunque parezca sencillo, en un deporte tan perfeccionista, es un acto de valentía. Pero ojo, tampoco todo es miel sobre hojuelas. Aston Martin ya dejó claro que no habrá más grandes evoluciones en 2025. Andy Covell, el jefe técnico, lo dijo, lo que vimos en Silverstone y validamos en Hungría es el último paquete aerodinámico del año. Eso significa que de aquí a Abu Dhabi, el coche será básicamente el mismo. Lo único que queda es jugar con la puesta a punto, con esos ajustes finos de suspensiones, neumáticos y aerodinámica. Y ahí viene el dilema. Si lo de Hungría fue un golpe de suerte, ¿qué pasa cuando lleguen circuitos más extremos como Monza o Zandvoort? Imaginen la tensión en el garaje. Alonso feliz por el 5º lugar, pero a la vez preocupado porque no saben por qué fueron tan rápidos. Y yo entiendo al viejo. Un piloto de su experiencia no quiere depender de milagros, quiere certezas. Ya bastante tiene con la edad, con el físico, con las oportunidades que se acaban, como para subirse a un coche que un fin de semana es una bala y al siguiente es un triciclo. Aquí les lanzo una pregunta, banda. ¿Ustedes preferirían un coche medianamente competitivo pero estable todo el año, o un coche loco que un finde te da un 5º lugar y al siguiente te deja fuera en Q1? Porque yo la neta creo que Alonso prefiere lo primero. Consistencia. Y esa es la palabra mágica que Aston Martin todavía no puede darle. Además, el recuerdo de 2024 sigue fresco. Ese año se la pasaron llevando versiones distintas del suelo a cada carrera, como si fueran vendedores de colchones probando modelos nuevos. Fue un caos total, 0 rumbo, 0 estabilidad y un coche que nunca terminó de cuajar. En 2025 prometieron disciplina, no improvisar. Pero, irónicamente, lo que les dio la vida en Hungría fue justo una improvisación. ¿Ven la contradicción? Predican método, pero dependen de la intuición. Y eso, a nivel de confianza, es un problema.
Porque si Hungría fue resultado de una ocurrencia brillante, ¿qué pasa si la siguiente ocurrencia no funciona? En Zandvoort, con esas curvas peraltadas y fuerzas laterales de hasta 6G, un error en la suspensión puede ser catastrófico. Lo que fue heroico en Hungría puede convertirse en un desastre en Países Bajos. Yo aquí me mojo un poco con mi opinión. Creo que Aston Martin encontró un parche útil, pero no la solución definitiva. El coche sigue teniendo un déficit estructural en rectas, y mientras no lo resuelvan, seguirán dependiendo de que la pista favorezca sus fortalezas. Hungría fue el escenario perfecto. Zandvoort, quién sabe. Y en Monza, ni de broma. Lo que sí es cierto es que el equipo necesita aferrarse a algo. Porque la narrativa de Alonso todavía depende de que el coche no se vuelva a hundir. Y ya sabemos cómo es la afición española. Un quinto lugar y ya están soñando con podios, pero si en Zandvoort quedan fuera de Q2, le van a caer con todo a Aston Martin. Y no falta quien le eche la culpa al pobre Fernando, como si él pudiera compensar con talento un coche que anda cojo en las rectas. La verdad es que a mí me da coraje porque, siendo objetivos, Alonso le está sacando agua a las piedras. Es un tipo que con 43 años sigue dando lecciones, sigue metiendo al coche donde no debería estar. Pero también sé que depender de milagros no es sostenible. Y ahí está la bronca. ¿Cuántos ajustes milagrosos más podrán inventar antes de que la suerte se acabe? Otra cosa interesante, dentro del mismo equipo ya hay choque de discursos. Mick Crack, el director de operaciones, dice que no van a repetir los errores del 2024, que ahora todo está bajo control. Pero al mismo tiempo admite que Hungría fue inesperado. Entonces, ¿qué? ¿Control o sorpresa? Y Andy Cobell, más técnico, habla de comparar telemetrías entre Spa y Budapest, de análisis profundos. Pero la prensa ya instaló el relato del ajuste milagroso del mecánico, y ahora la presión es doble. Porque si en Zandvoort no les va bien, todo mundo va a decir, ya ven, solo fue suerte. Lo peor es que esta narrativa pesa en Alonso. Porque para él, que ya está en el ocaso de su carrera, depender de que un mecánico se anime a probar algo es frustrante. Él quiere un proyecto sólido, no una tómbola. Y por eso, aunque sonríe ante las cámaras, en el fondo yo creo que está preocupado. Y aquí abro debate con ustedes. ¿Creen que Alonso debería seguir en Aston Martin más allá de 2025 si el coche sigue así de inconsistente? ¿O debería buscar otro equipo aunque ya no le quede mucho tiempo en F1? Porque, siendo honestos, la paciencia de Fernando no es infinita. Si algo tiene Zandvoort, banda, es que es un circuito que no perdona. Esa pista parece hecha para poner en evidencia a los coches inconsistentes. Las curvas peraltadas, como la famosa Tarzán en la primera frenada, exigen una estabilidad quirúrgica. Y no es exageración, ahí los pilotos llegan con tanta carga lateral que los neumáticos chillan como si fueran llantas de carrito del súper. Entonces, la pregunta es, ¿ese ajuste mágico de suspensión que salvó a Alonso en Hungría servirá en un trazado así de extremo? Yo tengo mis dudas. Porque lo que le dio ventaja en Budapest fue la capacidad de traccionar mejor en curvas lentas y ratoneras. Zandvoort, en cambio, combina zonas donde la carga lateral es brutal. No se trata solo de tracción al salir, sino de mantener el coche pegado al asfalto en un ángulo donde pareciera que todo se quiere salir disparado. Y ahí, la rigidez extra de la suspensión trasera puede jugar en contra. El riesgo es evidente. Si el coche pierde equilibrio en esos peraltes, Alonso podría pasar de tener confianza plena a pelearse con el volante en cada vuelta. Y en F1, cuando la confianza se rompe, el piloto no puede exprimir ni el 90% del coche. Así de delicado es el asunto. Lo que me encanta de esta historia es cómo la Fórmula 1 nos recuerda que es un balance entre ciencia y arte. Por un lado, tienes los ingenieros, con gráficos, telemetrías y túneles de viento. Por el otro, tienes a los mecánicos y al piloto, que sienten el coche en carne propia. Lo de Hungría fue el arte imponiéndose. Alguien con experiencia dijo vamos a intentar esto y salió bien. Pero en Zandvoort, el arte solo no basta, porque las fuerzas físicas son tan extremas que necesitas precisión matemática. Y aquí es donde entra la narrativa dramática. Alonso, el veterano de 1000 batallas, llega con el 5º puesto de Hungría bajo el brazo, pero con la incertidumbre de no saber si podrá repetir. La afición española ya está soñando.
que se venga el podio en Zandvoort. Y yo, la neta, lo digo claro, calma, gente. El coche sigue teniendo carencias. Si se da el milagro otra vez, celebremos. Pero si no, no es culpa de Fernando, es que el AMR25 está hecho como rompecabezas. Algo que también me da vueltas es la manera en que Aston Martin maneja la comunicación. Por un lado, Mick Crack dice que el resultado en Hungría fue prueba de que el equipo todavía tiene con qué pelear. Por el otro, Andy Covell ya dejó claro que no habrá más mejoras grandes. Entonces, ¿qué quieren que pensemos? ¿Que este coche puede dar pelea, o que ya solo queda sobrevivir hasta Abu Dhabi? Esa contradicción genera frustración, y la prensa, obvio, lo agarra de banquete. Por ejemplo, varios medios ya sacaron notas con titulares tipo "El mecánico anónimo que salvó a Aston Martin". Y aunque es romántico pensar en el héroe oculto, también le pega a la credibilidad del equipo. Porque, seamos honestos, ¿cómo le dices a tu patrocinador que tu coche fue competitivo gracias a un ajuste improvisado? No suena muy premium que digamos. Y aquí les pregunto a ustedes, ¿les gusta este lado humano de la Fórmula 1, donde alguien en el garaje se convierte en protagonista, o prefieren la narrativa de la ingeniería perfecta? Yo, la neta, disfruto que todavía existan estas historias de mecánicos que cambian la historia con una decisión. Pero también sé que, a largo plazo, ningún equipo grande puede vivir de corazonadas. Ahora, hablemos del elefante en la habitación, la edad de Alonso. El tipo ya no tiene mucho tiempo. Cada temporada que pasa, su ventana para conseguir resultados grandes se achica. Por eso, cada oportunidad que aparece es oro puro. Hungría fue un destello que le devolvió esperanza, pero si en Zandvoort el coche vuelve a ser un desastre, la frustración lo puede consumir. Y Fernando, con lo competitivo que es, no se queda callado. Lo hemos visto antes, cuando no está a gusto, lo dice. Y eso genera terremotos en los equipos. Yo creo que esa es la gran incógnita para lo que resta de 2025. ¿Cuánto aguantará Alonso con un coche que un finde le da alegría y al siguiente lo hunde? Porque ojo, no hablamos de un novato que agradece cualquier punto. Hablamos de un bicampeón que sabe que merece más. Regresando a la pista, Zandvoort va a poner a prueba el balance del AMR25. Si logran replicar el mismo equilibrio que en Hungría, Fernando puede pelear por otro top 6. Pero si la suspensión ajustada no se adapta, lo vamos a ver atrapado en trenes de DRS, incapaz de adelantar aunque tenga ritmo en curvas. Y ese escenario sería frustrante no solo para él, sino para todos los que creemos que aún puede dar guerra. Además, no olvidemos un detalle clave: Aston Martin ya aceptó que el déficit de velocidad punta no se puede resolver este año. Eso significa que, en circuitos con largas rectas, Alonso está condenado a sufrir. En Zandvoort, el daño es menor porque la recta principal es corta. Pero en Monza, aguas, porque ahí el coche puede ser un desastre. Entonces, este fin de semana holandés es prácticamente un examen final. ¿Hungría fue un patrón real o un espejismo? Yo, sinceramente, tengo sentimientos encontrados. Una parte de mí quiere creer que el ajuste en la suspensión puede adaptarse y dar frutos también aquí. Pero otra parte me dice que Zandvoort no es tan permisivo como Hungría, y que cualquier debilidad del coche quedará expuesta. Y la afición, ¿qué va a decir si Alonso queda otra vez fuera del top 10? Porque los fans son de memoria corta. Hoy celebran el quinto puesto, pero si en Holanda no funciona, volverán las críticas: ya está viejo, ya no sirve, que se retire. Y eso me enoja. Porque el problema no es Alonso. El problema es que Aston Martin está atrapado entre dos mundos: la ingeniería de fábrica que promete estabilidad y la intuición de los mecánicos que salva los fines de semana. De hecho, yo lo veo como una metáfora: el coche es un reflejo del equipo. Inconsistente, capaz de lo mejor y de lo peor. Y eso es justo lo que no necesita un piloto como Alonso, que ya está en la recta final de su carrera. Banda, aquí quiero leerlos. ¿Ustedes creen que Aston Martin está haciendo bien en confiar en estos ajustes improvisados, o deberían concentrarse en asegurar una base más sólida aunque sea más lenta? ¿Y qué tanto creen que Alonso debería presionar públicamente al equipo si en Zandvoort sale mal? Porque seamos realistas, el tiempo pasa y el bicampeón necesita certezas.
No puede estar apostando a que el mecánico de turno tenga otra idea brillante. Y para mí, Zandvoort puede ser el parteaguas. Si confirman que lo de Hungría fue real, la temporada agarra oxígeno. Si no, va a empezar a oler a despedida anticipada. Y bueno, banda, con todo esto llegamos al punto donde hay que poner las cartas sobre la mesa. Hungría fue un regalo inesperado, un respiro que le recordó a Fernando Alonso y a toda la afición que todavía hay vida en el proyecto verde. Pero también dejó claro que Aston Martin sigue caminando en la cuerda floja. Porque seamos francos, un equipo serio no puede depender de que un mecánico se aviente la puntada heroica cada fin de semana. Eso sirve una vez, máximo dos, pero no te sostiene una temporada. En Fórmula 1, la consistencia es lo que separa a los campeones de los equipos de media tabla. Y justo ahí es donde Aston Martin todavía no puede dar el salto. Alonso, por su parte, sigue demostrando que no está en la parrilla para dar lástima. Tiene 43 años y sigue peleando con la garra de un chamaco de 20. Si el coche responde, él responde. Lo vimos en Hungría, un quinto puesto brillante, sólido, sin necesidad de milagros en pista. Solo ritmo, constancia y experiencia. Eso es lo que da coraje, saber que el piloto está listo, pero el coche no siempre. Zandvoort será la prueba de fuego. O se confirma que el ajuste de suspensión y el nuevo alerón encontraron un equilibrio replicable, o nos damos cuenta de que Hungría fue solo un espejismo. Y si es lo segundo, la presión interna va a crecer. Los fans, los medios y hasta Alonso mismo van a empezar a cuestionar qué rumbo lleva este proyecto. Yo, personalmente, me quedo con la esperanza. Me gusta pensar que lo de Hungría no fue casualidad, que el equipo realmente aprendió algo. Pero tampoco cierro los ojos. Sé que Zandvoort es más exigente y que puede desnudar todas las carencias del AMR25. Y aquí quiero hacerles la pregunta final a ustedes. ¿Creen que Fernando Alonso merece seguir apostando por este Aston Martin, confiando en que algún día le den un coche estable? ¿O debería ya pensar en que estos últimos años de su carrera los viva en otro lugar, aunque sea un proyecto nuevo? Porque la paciencia no es eterna, y Fernando, aunque sea un animal competitivo, también tiene sus límites. Lo único seguro es que, pase lo que pase en Zandvoort, Alonso seguirá dándonos espectáculo. Y eso, banda, es lo que hay que valorar. Porque pilotos así no aparecen todos los días. Y aunque yo trato de ser objetivo, no puedo evitarlo. Me da orgullo ver que todavía se la juega, que todavía sueña, y que todavía nos hace hablar de él. Así que ya saben, con paz, este fin de semana, atentos al AMR25 en las dunas holandesas. Porque puede que veamos otro escándalo positivo o que volvamos a la pesadilla de Spa. Y sea como sea, aquí lo vamos a analizar sin filtro. Y antes de que se me olvide, si les gustó este video, échenme la mano con un like, dejen su comentario con lo que piensan del futuro de Alonso y de Aston Martin, y, claro, suscríbanse al canal para que no se pierdan nada de lo que se viene. Que aquí siempre vamos a platicar de Fórmula 1 como se debe, con humor, con pasión y con ese toque de barrio que nos hace diferentes.